intentaré que sea lo más ameno y sistemático en la medida de lo posible, ¿no? También mencionarles que hay una plataforma de YouTube, pueden ahí ustedes poner sus pareceres, sus preguntas, ¿no? Es interesante también esta retroalimentación, ¿no? Bien, mencionar que el título de esta presentación es La educación en tiempos de pandemia, virtualidad y desigualdad, ¿no? En esta presentación voy a reflexionar precisamente de cuál ha sido el impacto de la pandemia producida por el COVID en el mundo y más en concreto dentro del campo de la educación. Hay una frase que me gustaría rememorar que es esta que ustedes están viendo en pantalla, ¿no? Nuevas pandemias, viejos problemas. ¿A qué quiero hacer yo referencia con esta frase? Muchas veces creemos que esta pandemia puso en la mesa, digamos, problemáticas totalmente nuevas, que eran inexistentes y que nunca antes habían sucedido, ¿no? Esto es sin duda alguna ver a la pandemia sin un enfoque histórico y contextual. Sabemos que han existido pandemias en el pasado, de hecho hay quien dice que ha existido por lo menos una en cada siglo y que han tenido impactos más o menos grandes, ¿no? A nivel mundial. Es importante mencionar en este sentido que la pandemia lo que vino es a develar problemáticas que ya existían previamente y en la mayoría de los casos a profundizar estas problemáticas que ya existían. Esto en todos los campos del ámbito de la sociedad, del mundo en el que nos desarrollamos. Evidentemente, el más directo es el tema de la salud, sobre todo en temas de salud pública, pero no es el único ni el más importante, ¿no? Existen crisis que han existido que han dado a lugar a estas problemáticas, ¿no? Y una fundamental es precisamente la que sucede dentro del campo de la educación. Entonces, una de las tesis que yo les planteo para iniciar esta presentación es que precisamente algo que ya se había dicho bastante, que ya se ha mencionado, ¿no? Es precisamente que la pandemia devela y profundiza las problemáticas ya existentes en diversos campos, ¿no? Políticos, sociales, de sanidad y por supuesto, y es el tema que hoy yo les quiero plantear, en el campo de la educación. Entonces vamos a ir viendo una serie de problemáticas que no son nuevas, repito, pero que se profundizaron, aparecieron, sí pueden existir, digamos, nuevas líneas, pero que ya estaban allí, ¿no? Que ya estaban allí previamente. Entonces, ahí tienen ustedes una imagen de un pequeño mundo. Existieron cambios sustanciales en el modo de vida de las personas. Esta pandemia, que ya nos acompaña más de un año, ha producido cambios, ¿no? Y de hecho hay quien plantea ya que debido a la duración de la misma pandemia, estos cambios que se están produciendo se van a traducir ya incluso en cambios culturales, ¿no? Una realidad que también achaca el mundo es la profunda desigualdad e inequidad que aún persiste en el mundo, pese a que tenemos estadísticas que nos muestran que históricamente parece que ha decrecido la inequidad, pues aún sigue existiendo, ¿no? Y es muy amplia en determinadas partes del mundo, como nosotros que estamos en este caso ubicados en Ecuador, donde conocemos de primera mano, ¿no? Esta realidad de inequidad. Ahí ustedes pueden ver un gráfico, un pequeño meme, digámoslo así, que estuvo presente en las redes sociales, ¿no? Y que a este lo acompañaron muchos otros y que buscan precisamente mostrar desde la imagen lo que estaba sucediendo, digamos, cuando irrumpió la pandemia y irrumpió en todos los campos sociales, en concreto en este campo de la educación, ¿no? Este gráfico, vamos a ir analizándolo progresivamente, pero entre otras cosas nos muestra la profunda desigualdad existente en el mundo, ¿no? Que estamos en contextos diferentes, que estamos en mundos diferentes casi y que nos enfrentamos a la pandemia no con los mismos instrumentos. Sobre el impacto de la pandemia se ha reflexionado ya mucho. De hecho, hay grandes pensadores que de manera pronta, en algunos casos incluso quizás demasiado apresurado, pues dieron sus versiones acerca del impacto de la pandemia, hicieron sus predicciones de cara al futuro, ¿no? Entre ellos yo voy a rescatar, digamos, de manera muy sintética, la posición de dos de estos autores, ¿no? Que se recopilaron en este famosísimo texto, ¿no? Sopa de Wang, ¿no? Que plantean precisamente cuál es la posición a nivel de sociedad respecto a la pandemia. Estos dos autores que voy a rememorar nada más de manera muy breve para contextualizarnos son el famoso filósofo francés Alain Badiou
y el filósofo Agamben, ¿no? Ambos ya dentro de sus sistemas teóricos, desde la filosofía, plantearon ya una serie de cuestiones respecto a la pandemia, ¿no? Voy a empezar con los planteamientos de Alain Badiou, quien manifiesta que la pandemia, justamente un poco lo que ustedes pueden ver en pantalla, no es algo realmente nuevo, ¿no? Ya ha habido como muestras previas, han habido como pandemias previas, quizás no de la medida del COVID, ¿no? Pero ya han existido, entonces no es algo completamente nuevo, ¿no? No es algo que irrumpe, digamos, rompe ciertamente la lógica del mundo, pero es algo que ya se veía venir, ¿no? A pesar de que nadie lo pudo predecir, sabio algunos sabios aislados, ¿no? Que ya planteaban la posibilidad de que esto existiera, nadie se lo esperaba, ¿no? O al menos no se lo esperaba en la magnitud en la que nos llegó. Escuchábamos noticias de algo que sucedía en China y claro, decíamos, bueno, es una noticia, está sucediendo por allá, por países lejanos, es algo que no nos afecta. Creo que todos y cada uno de nosotros se acuerda cuando veían las noticias, cuando veía en redes sociales estas noticias a cuentagotas que nos llegaban, ¿no? Acerca de la pandemia. Y las veíamos todavía lejos, nos daban algo de curiosidad, pero no les prestábamos mayor atención, porque precisamente pensábamos que era algo que no nos iba a suceder, algo que no iba a llegar acá, ¿no? De hecho, el mundo criticó muy fuertemente las medidas tomadas en estos países asiáticos, porque eran muy fuertes, ¿no? Eran muy duras y violaban ciertos principios de libertad, ¿no? Y estos países fueron duramente criticados. Esto es hasta cierto punto paradójico y hasta cierto punto también irrisorio, cuando meses después tan solo los países que las criticaron, países de Europa y luego en Latinoamérica, precisamente tuvieron que aplicar esas mismas medidas que antes estuvieron criticando, ¿no? Lo cual es sumamente paradójico. Nunca se pensó que una pandemia de estas magnitudes llegara a países como Italia, países como España, países como Francia, ¿no? Se pensaba quizás de países más alejados. Fruto después de este epicentro, ¿no? Europeo, posterior al de China, pues llegó a los frágiles ya sistemas sanitarios de América Latina. Entre las medidas que se pusieron, pues hubo varias que todos conocemos muy bien. De hecho, en Ecuador ahora actualmente aún las estamos viviendo, estamos todavía en un estado de excepción declarado nuevamente, ¿no? Estuvo precisamente la irrupción de las clases, ¿no? Que ya obligatoriamente no podíamos asistir a clases ni como docentes, ni como estudiantes, ni de ningún modo, ¿no? Y esto no solo pasó con las clases, sino pasó con el trabajo, pasó con la formación superior, pasó en todos los ámbitos casi de la vida, ¿no? Nos vimos aislados, nos vimos forzados a transitar desde los lugares, desde la calle, desde nuestras oficinas, desde nuestros trabajos, desde todos los lugares en los que nos desenvolvíamos, obligatoriamente nos vimos forzados a estar en nuestros hogares, ¿no? Hubo un tránsito violento, digamos, una irrupción, un quiebre total, ¿no? Donde hubo consecuencias de carácter psicológico, de carácter económico, ¿no? Que aún estamos viviendo y que de hecho viviremos durante muchos años más, ¿no? Evidentemente aquí no nos vamos a centrar en todo el amplio campo de la pandemia. Hay de hecho estudios especializados en cada uno de estos ámbitos, porque realmente lo que produjo la pandemia, lo que está produciendo y lo que producirá es realmente inabarcable, ¿no? Y va a ser materia de los siguientes años e inclusive, yo diría, décadas. Dentro de las medidas, ¿no? De distanciamiento físico, que no social, dentro de las medidas del cierre de escuelas, dentro de las medidas de no aglomeramiento, dentro de las medidas de no poder salir a ciertas horas, ¿no? A ciertos lugares, pues dentro de todas estas amplias gamas de medidas que se tomaron a nivel mundial, una muy típica fue precisamente la de suspensión de las clases presenciales, ¿no? Tenemos aquí un gráfico precisamente de la CEPAL, donde nos muestra cómo en América Latina y el Caribe, en por lo menos 33 países, se tomaron estas medidas, ¿no? De suspensión de las clases presenciales a nivel nacional. Y evidentemente esto tuvo implicaciones, ¿no? Hubo que se llegó, o el dato, digamos el dato fuerte, el dato que impacta, es que 165 millones de estudiantes, como mínimo, alrededor del mundo, dejaron de estudiar de la noche a la mañana, ¿no? En el Ecuador, pues como en todo el mundo, fue sorpresiva la llegada de la pandemia, muchos estudiantes
algunos dejaron de estudiar, algunos tenían como indicaciones contradictorias, no sabían muy bien cómo retomar las clases, si era virtual, si nos mandaron deberes, si volvemos en 15 días, ¿no? ¿Se acuerdan en ese momento? La mayoría de personas pensábamos que en 15 días son unas mini vacaciones y en 15 días volvemos a clases. Y estamos aquí año y medio después, ya acostumbrados a un contexto totalmente diferente, ¿no? Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta. Entonces, en ese momento de sorpresa, en ese momento de irrupción de una nueva realidad, no sabíamos muy bien qué hacer, ¿no? El Ministerio de Educación, pues igual que todos, tuvo dudas a la hora de expedir lineamientos, no se sabía muy bien qué camino tomar, y esto pasó alrededor del mundo, ¿no? No pasó solo en Ecuador, sino que pasó alrededor de todo el mundo. Estadísticamente, las estrategias que se tomaron fueron diversas, ¿no? Fue de la noche a la mañana, repito esto, yo me acuerdo que fue un viernes y al lunes siguiente ya no volvimos a clases y ya ha pasado un año desde que dejamos de ir a las clases, ¿no? Inmediatamente después de la ruptura de la pandemia, recapitulando un poco lo que ustedes vivieron en sus propias carnes, estuvo el uso de instrumentos de aprendizaje a distancia, ¿no? En el Ecuador, de hecho, el Grupo Faro hizo una estadística de los medios que utilizaron docentes y estudiantes para mantenerse comunicados. Y sorpresivamente, los medios más usados eran justamente las redes sociales. Facebook, Messenger, WhatsApp, eran los medios más usados y que de hecho todavía se siguen usando para continuar, digamos, con las clases, ¿no? Era curioso porque mucha gente esperaba que no fueran esos, pero realmente fue por allí por donde se retomó el contacto con los estudiantes, ¿no? También muchas personas se volcaron directamente al aprendizaje en línea, ¿no? Al aprendizaje que muchos llamamos virtual. Y esto, de hecho, volvió a poner sobre la mesa un debate que ya estaba presente, ¿no? Había siempre como este debate frente a la educación presencial y frente a la educación virtual, ¿no? El eje común de este debate era la calidad educativa que se podía tener entre uno y otro. Y de hecho, vivir en pandemia, obligarnos, digamos, a tomar uno de los caminos de educación virtual, pues puso sobre la mesa de nuevo este debate, ¿no? ¿Se puede garantizar calidad educativa a nivel virtual, en educación a distancia, o no se puede, ¿no? Más bien necesitamos la presencialidad, el contacto humano, el cara a cara. Esto volvió a hacer un debate sobre la mesa, ¿no? También es importante mencionar que la educación virtual sufrió una explosión. De contarse las instituciones que ofertaban, digamos, educación virtual con los dedos de una mano, pues vimos que absolutamente casi todas, las que tenían conectividad, por supuesto, que no son todas, hay una gran realidad que no tiene, luego abordaremos precisamente eso, de ahí el título de la ponencia, ¿no? Virtualidad y desigualdad, ¿no? Las que tenían, digamos, los medios para hacerlo, transitaron a la virtualidad, ¿no? Y se mantuvieron allí. Entonces fue un cambio radical, con docentes que muchos no estábamos preparados para lo que nos llegó, ¿no? Era una sorpresa tremenda, lo vivimos muchos de manera traumática, y no solo estudiantes, sino tanto docentes como estudiantes. De hecho, muchos estudiantes, frente a la virtualidad, estuvieron mucho más cómodos que los propios docentes, porque claro, los muchachos manejaban la virtualidad mucho mejor en muchos casos que la mayoría de los docentes, que comenzaron a relacionarse con la computadora, muchos ni siquiera tenían una computadora que usaban frecuentemente, ¿no? Usaban más bien el tema de libros físicos, materiales diversos, ¿no? Entonces, este tránsito causó mucho estrés en los docentes, incluso muchas complicaciones, ¿no? A nivel socioemocional, no solo en los estudiantes, sino también en docentes. Entonces, bueno, se utilizaron otros medios que vamos a ir recapitulando, ¿no? Que todavía se siguen manteniendo. En el Ecuador particularmente, los expedidos, ¿no? Por el Ministerio de Educación. Se utilizaron medios como la tele, como la radio, que vamos a ver cómo son medios que ya fueron utilizados en el pasado, ¿no? La educación radial en el Ecuador, pues, es histórica. Hay muchas instituciones que las han usado. Quizás la más famosa en Ecuador es IRFEIAL, ¿no? El Instituto Radiofónico Fe y Alegría, que lleva trabajando más de media década, ¿no? Con temas a distancia, con temas radiales. Entonces, es increíble ver cómo estos mecanismos volvieron a primera línea, ¿no? El tema de la radio, el tema de la tele, que este sí era completamente nuevo, ¿no? Se usaron también en el caso de que se pudiera plataformas en línea, recursos dirigidos a docentes, entrega de dispositivos tecnológicos y clases en línea en vivo, ¿no? Entonces ustedes pueden ver que ahí ya vemos, digamos, en esta estadística, en este gráfico,
una primera cosa, ¿no? Y es hay una como distancia, ¿no? Entre los aprendizajes en línea y los aprendizajes fuera de línea. Y esto se da precisamente porque en realidades como latinoamericana, no todos los estudiantes tienen acceso a una computadora o a un celular, y segundo, a un internet. Y luego peor, a un internet estable. Entonces, hay estudiantes que quizás tienen el teléfono celular, que bueno, está mucho más extendido, pero en la casa no es que hay 10 celulares, uno para cada chico, sino que hay un celular y ese celular sirve para que se conecten quizás 3 chicos, 5 chicos, dependiendo de la familia. Y claro, si hay clases sincrónicas, por supuesto, no todos los 5 van a poder conectarse. Y claro, aquí también se produjeron dinámicas interesantes desde un enfoque de género, ¿no? Esto es un dato interesante que lo quiero mencionar nada más transversalmente. En las familias en donde no había computadoras, donde había pocas computadoras o pocos teléfonos, se privilegió el uso a los más mayores y a los chicos, ¿no? Varones. ¿Y a quién afectó esto? Pues directamente a las mujeres, ¿no? Por eso, bueno, se habla incluso de una triple pandemia que sufrieron grupos históricamente relegados como son el grupo de las mujeres, ¿no? Que también además muchas tuvieron que hacerse cargo de además del trabajo del hogar, ¿no? Y bueno, esto es muy triste, pero sucede y son realidades que hay que visibilizar y que por supuesto debemos transformar. Entonces, claro, aquí sufrió o existió una oportunidad también que nos brindó la pandemia y es una oportunidad que todos los pensadores están totalmente de acuerdo. Y es precisamente la oportunidad de pensar. Estuvimos encerrados, nos cansamos de ver series de televisión, nos cansamos de escuchar música, nos cansamos de estar frente a la computadora y claro, hubo un momento en el que estábamos saturados. Y claro, nos surgieron estas dudas, estas preguntas, estas crisis de corte casi existencial, ¿no? Que nos hicieron preguntarnos cómo hemos llegado a esto. ¿Qué sucedió en el mundo para que estuviéramos así? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿No? Entonces, esta duda inicial, esta duda que es connatural al ser humano, nos permitió reflexionar, replantearnos en el mundo en el que vivimos, ¿no? Y con suerte, y esperemos que así sea, lograr cambiar este mundo en el que estamos, ¿no? Que es a lo que apostamos, por lo menos yo, desde el campo de la educación, ¿no? Voy a utilizar 3 categorías breves para mencionarles a ustedes lo que sucedió antes y después de la pandemia. Son 3 categorías muy utilizadas en los debates educativos a nivel mundial. No son para nada nuevas, pero es importante presentarlas y sistematizarlas, ¿no? Para con estas categorías poder analizar el antes, el durante y el después que aún no llega, ¿no? Yo he escuchado a muchas personas que ya hablan de la educación post-COVID. Yo realmente no estoy tan seguro que ya estemos en una educación post-pandemia, ¿no? No estoy tan seguro de que la hayamos superado, ¿no? Al menos en lugares como Latinoamérica, por supuesto que no. No tenemos esta esperanza en las vacunas, pero aún estamos en estos procesos que van para largo. Y sobre todo, si hablamos de sus implicaciones, ¿no? En diferentes ámbitos. Las 3 categorías que les quiero presentar son las 3 que ustedes ven en pantalla. El acceso o cobertura, ¿no? Que son 2 categorías que son muy similares, casi sinónimas, ¿no? El acceso a la educación, la cobertura educativa, que básicamente hace referencia a que todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes y adultos que necesiten educación puedan acceder a la educación, que nadie se quede fuera, de que no exista nadie excluido del sistema educativo, que todos puedan tener ese acceso, ¿no? La calidad educativa. El acceso o cobertura a la educación, perdón. La segunda categoría que les quiero presentar a ustedes es precisamente la nodal, ¿no? Es quizás la más famosa y la más conocida en los debates. Es la categoría de calidad educativa, ¿no? Casi todos nos preocupábamos antes de la pandemia en la calidad, ¿no? En la calidad educativa. Y de hecho, la preocupación iba incluso por definir qué entendíamos por calidad, porque es un término muy difícil de definir y aún más difícil de aplicar en el contexto como en el educativo, ¿no? Porque la calidad tiene una historia, digamos, que es heredada directamente de iniciativas más bien de administración, de ventas, ¿no? De otros mundos que no son el mundo educativo, ¿no? Entonces, al tomar este concepto de calidad, hay que
modificarlo, por supuesto, para que pueda ser aplicado a educación, ¿no? Porque la educación no es un producto, no es una mercancía, no es algo que tenga un sello de calidad y que tenga que servir, ¿no? Entonces, sobre la calidad ya había un mundo de debates al que vamos a ingresar levemente, pero que ya es un tema, él solito, ya de una investigación específica, ¿no? Yo la uso como categoría de análisis. Y luego teníamos también la categoría de pertinencia, esta no es tan conocida, pero para mí o a mi gusto es fundamental utilizarla, ¿no? La categoría de pertinencia educativa, ¿no? ¿Qué tan pertinente es la educación que estamos brindando? Las competencias que estamos desarrollando, ¿se adecúa al mundo que queremos, al mundo del mañana? ¿A qué mundo es funcional este tipo de educación? ¿No sirve a los estudiantes? ¿No les sirve? ¿Es útil? ¿No es útil? ¿Cuál es la categoría o cuál es el estándar que debemos utilizar para una buena educación? Si es la utilidad o más bien debería ser otro, ¿no? Entonces, ahí también existen una serie de debates sumamente interesantes y precisamente que yo quiero mostrar dentro del panorama educativo, ¿no? Entonces, estas son las tres categorías, ¿no? Vamos a comenzar un poco a jugar con estas tres categorías en el antes y el después de la pandemia. Ya no era, antes de la pandemia, una preocupación realmente el acceso y la cobertura educativa. ¿Sí? Ya habíamos pasado del acceso, que sí fue una preocupación en años previos, en décadas previas, el acceso a la educación. Pero antes de la pandemia estábamos mucho más centrados dentro de la calidad educativa, ¿no? Porque en principio ya se había logrado en muchos países y se había avanzado en casi todos, incluido Ecuador, en el acceso a la educación, ¿no? Ya casi todos los niños, niñas estaban incluidos dentro del aula, ¿no? Aún quedaban todavía elementos por incorporar, pero ya eran casi nulos, ¿no? El analfabetismo, las personas en situación de analfabetismo se redujeron, la educación ya no era solo para unos pocos privilegiados, ¿no? Como en siglos anteriores, en décadas anteriores, sino que ya estaba abierta a cada vez más personas, ¿no? Incluso la educación ya no solo era de niños y niñas, ya era de niños, niñas, era de adolescentes, era incluso de jóvenes y de adultos, ¿no? Ya la educación, básicamente en un lema, era para todos y todas y a lo largo de toda la vida, ¿no? Que es un poco lo que se buscaba. Educación para todos y todas y educación a lo largo de toda la vida, sin exclusión de ningún tipo, ¿no? Y recuerden que las categorías clásicas de exclusión son principalmente tres, ¿no? ¿Se acuerdan? Es el género, el nivel socioeconómico y la etnia, ¿no? Antes, clásicamente les llamábamos clase, raza y clase, raza y género, ¿no? Actualmente, bueno, se usan términos quizás más políticamente correctos y que, bueno, también obedecen a epistemes diferentes, ¿no? Género, etnia y nivel socioeconómico. Entonces, se buscaba cerrar la inequidad, se buscaba incorporar a todos y todas, ¿no? Las tres categorías eran ya vistas desde enfoques que podemos llamar interseccionales, ¿no? Existen muchos otros, también personas con discapacidad, personas privadas de libertad, hay muchos grupos allí también que considerar, ¿no? Pero las tres categorías clásicas son las mencionadas. Hay quien dice que solo existe una, ¿no? Que es la clase, pero bueno. Lo vemos contemporáneamente desde un enfoque interseccional. Como mínimo, con estas tres categorías, repito, hay alguna más por allí. Entonces, antes de la pandemia, digamos, ya no nos centrábamos tanto en el acceso a cobertura, sino que estábamos centrados en mejorar la calidad educativa. Ahora, cuando llega la pandemia, se vuelve a poner sobre la mesa o aparece o emerge nuevamente el problema del acceso, ¿no? Y visibiliza condiciones precarias que existían previamente a la pandemia, ¿no? Y pone sobre la mesa, en el Ecuador particularmente, la necesidad de atender realmente a todas las formas de educación, ¿no? Y aquí aparecen categorías interesantes, categorías educativas invisibilizadas, ¿no? Y nos muestran cómo durante mucho tiempo se pensó la educación únicamente desde una visión citadina, de ciudad, ¿no? Desde una visión muy centrada simplemente en las ciudades, que no mira la complejidad del país, ¿no? Y ahí aparecieron precisamente los reclamos de tipos de educación que han sido históricamente relegados, ¿no? La educación rural, en el Ecuador la educación llamada multigrado, ¿no? Esto que varios docentes, que un docente da clase a varios grados en un mismo aula, ¿no? Y claro, ustedes la conocen bien, porque quizás muchos de ustedes
están desempeñándose en eso, ¿no? Pero parece que no había sido atendida lo bien, todo lo bien que fuera deseable, ¿no? Entonces tenemos la educación rural, la educación multigrado, la educación bilingüe, ¿no? Y la educación unidocente. Entonces, claro, quizás todas estas se pueden reunir en la categoría simplemente de educación rural, ¿no? Pero precisamente para visibilizarlas es necesario mencionar todas, ¿no? Entonces, tenemos educación rural, educación bilingüe, educación multigrado, educación unidocente, bidocente, tipos de educación que parecería que ya no existen, ¿no? Pero que ustedes conocen mejor que yo, que se están dando, ¿no? Y que además se sienten abandonados y se han sentido más abandonados todavía durante la pandemia. Pero justamente también, gracias a la pandemia, se permitió visibilizar esas necesidades, ¿no? Y claro, muchos muchachos de la ciudad que ciertamente un día ya no pudieron ir a clases, fueron a su casa, muchos tenían acceso a una computadora, tenían acceso a un móvil, tenían acceso a conexión a internet, y bueno, continuaron sus estudios con las complicaciones que ello implicó, que bueno, también fueron complejas. Pero hubo realidades mucho más difíciles, como estudiantes que salieron de la escuela, ¿no? Y era una escuela que ya tenía unas condiciones no del todo deseables, ¿no? Y que llegaron, digamos, a sus hogares y en sus hogares no había conexión a internet, a duras penas había algún dispositivo electrónico y no había computadoras, ¿no? Y claro, y cuando hablamos de un dispositivo electrónico, hablamos de un dispositivo por familia. No es que todas las personas tenían un teléfono móvil para poder conectarse, ¿no? Y claro, ahí hubo dinámicas complejas también. Entonces, la educación bilingüe, la educación rural, la educación unidocente, la educación multigrado se volvió mucho más compleja, ¿no? Si ya nos fue complejo transitar a la educación virtual en un primer momento, en los que podían, en los pocos privilegiados que podían, pues imagínense en estos contextos mucho más complejos, ¿no? Esto nos obligó a repensar la realidad muy brevemente porque, claro, había que actuar, ¿no? Y sobre todo a actuar. Lo bueno es que ya había reflexiones previas, personas previas que ya habían hablado sobre esto, ¿no? Y que ahora, claro, fueron ya más escuchadas debido a la imperiosa necesidad. Entonces, claro, ya vemos aquí que de nuevo, pre-pandemia y en pandemia, el acceso cobertura vuelve a ser un problema central. Ya no está relegado, sino que es un problema central. Vuelve a ser una preocupación del mundo que no haya chicos y chicas que estén excluidos del sistema educativo, ¿no? Y esto, repito, el impacto del cierre de las escuelas aún está por medirse, ¿no? Porque sabemos que hay muchos chicos, chicas que no tienen acceso a conectividad, que lamentablemente muchos de ellos casi desaparecieron de nuestro radar, ¿no? En muchos países se hizo el esfuerzo de buscarlos, de ver qué sucedía, ¿no? Para que nadie quede fuera. Pero aún así sabemos que debido a las condiciones de dispersión, a la propia realidad latinoamericana, hubo muchos estudiantes que quedaron fuera, ¿no? Aún hay que hacer estudios en este ámbito, ¿no? Pero es algo que aún estamos viviendo, ¿no? Entonces, bueno, seguimos buscando mecanismos para llegar a todos y todas. De este modo, la educación vuelve a poner en primera fila, ¿no? El acceso de todos y todas a la educación. Y claro, aquí el reto es pensar, a ver, si los estudiantes no tienen un dispositivo, no tienen internet, e incluso muchos docentes tampoco la tienen, ¿no? Porque a veces pensamos solo en los estudiantes, pero hay muchos docentes que no tenían internet, que no tenían computadora, ¿no? Y muchos de ellos se vieron obligados a comprar estos insumos, ¿no? Porque no los tenían o a contratar. Que bueno, pensamos a veces que todo el mundo tiene internet, pero no es cierto, ¿no? No en todos los lugares, no en todos los contextos hay una conexión a internet, ¿no? Entonces, claro, repito, la primera duda, el primer planteamiento, el primer pensamiento es ¿cómo llegamos a todos? ¿Con qué medios? Y la respuesta fue, pues con todos los posibles, con todos los que puedan existir. Y ahí aparecieron y volvieron y nuevamente, si ven la lógica, volvieron a reaparecer, porque no es que los creamos o los inventamos, ya eran medios utilizados hace varios años atrás, ¿no? Con fichas pedagógicas, con documentos impresos, a través de la televisión, a través de la radio, a través de visitas, ¿no? A las casas para entregar los materiales. Entonces, volvieron a aparecer medios que ya fueron utilizados previamente en la educación a distancia históricamente, ¿no? Se retomaron. Entonces vamos a ir viendo esto en láminas posteriores, ¿no? Pero repito, la preocupación es llegar a todos, ¿ya? Una vez que seguimos con esa preocupación de que nadie se quede fuera, pues la calidad evidentemente sigue siendo un elemento fundamental para ver, ¿no? ¿Cómo garantizamos calidad? A través de la virtualidad. ¿Cómo garantizamos calidad? A través de una ficha que llega a los estudiantes una vez al mes.
¿Cómo garantizamos calidad? A través de que estén a la semana viendo la tele 3 programas. ¿Cómo garantizamos calidad? A través de escuchar la radio. ¿Ya? Y esto es un debate que ya existía previamente, ¿no? Sobre los cuestionamientos de la educación a distancia y también a la educación virtual. ¿Cómo garantizar calidad en contextos tan complejos? Entonces, claro, nuevamente, este debate está sobre la mesa, ¿no? Añadido al de acceso. De hecho, les comento que hay quienes ponen dentro de la calidad ya la categoría de acceso, ¿no? Entonces ya directamente la involucran dentro de calidad. Eso es importante. Pero históricamente estuvieron divididas, ¿no? Surgieron en contextos distintos. Y el de la pertinencia, ¿no? Este fue un tema radical. Ya en las aulas, a ustedes como profesores, como profesoras, como estudiantes, ya sabían que era difícil lograr aprender todo lo que debíamos aprender, todo lo que estaba prescrito en el currículo y fuera del currículo. Ya nos era difícil ver todos los libros, alcanzar los aprendizajes deseables, nos era ya difícil, y no solo en Ecuador, sino en el mundo, alcanzar, digamos, estándares educativos, alcanzar el desarrollo ideal de aprendizajes por cada grado. Ahora, imagínense la dificultad en el contexto que estamos viviendo. Pues si antes ya era complicado, ahora lo es mucho más. Entonces, claro, ahí el debate que ya existía, repito, es un debate que ya existía, ya había críticas, por ejemplo, al currículo ecuatoriano de que es muy extenso en ciertas áreas, como matemáticas, como historia, ¿no? Como alguno de las ciencias naturales, alguna disciplina por ahí también había, ¿no? Que son muy extensos. Entonces, ya había estos cuestionamientos, estas reflexiones, y ya cuando llegamos a la pandemia, pues ya vemos que directamente, no solo en esas áreas, sino en todas, casi se vuelve inabarcable, aumentando la complejidad, sobre todo en grados superiores. Entonces, ahí la pregunta sobre la pertinencia se vuelve clave. ¿Qué debemos enseñar? ¿Qué debemos aprender en un contexto de pandemia? Y entonces, claro, ahí hubo un movimiento, un traslado que ya existía, ¿no? Desde la escuela activa, ¿no? Enseñar cuestiones que sean aplicables a la vida cotidiana, en el contexto de pandemia, retomar, digamos, desde el punto de vista de la psicología, estos contenidos socioemocionales, de contención socioemocional, ¿no? Ante el estrés, la angustia, ante las crisis que podían emerger sobre la pérdida de familiares cercanos, lejanos, sobre la misma muerte, ¿no? Que cobra una importancia radical en el contexto de la pandemia, ¿no? Sobre la enfermedad, sobre cuestiones que antes ya estaban presentes, ¿no? Pero que ahora se profundizaron. Entonces, en ese contexto tan difícil, ¿qué aprenden nuestros estudiantes, ¿no? Y ahí nos vemos en otro gran debate, ¿no? Porque, claro, privilegiamos ciertas cosas, pero el mundo sigue avanzando y de una manera que es la histórica que ha tenido siempre, ¿no? Entonces, claro, luego nuestros estudiantes, si tienen vacíos, al final también esto va a implicar vacíos en la continuidad de estudios, ¿no? Que esto también lo vamos a ver más detenidamente, ¿no? Nos abre nuevas preguntas. Entonces, miren ustedes como estas 3 categorías ya son complejas, ¿no? Pero si profundizamos en cada una de las categorías, una pregunta nos lleva a 3 y estas 3 a 6. Entonces, las preguntas comienzan a aparecer por todos lados, ¿no? Entonces, claro, podemos reflexionar, podemos preguntarnos, pero también hay que actuar, ¿no? Porque estamos al final el mundo sigue caminando, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Ahí es justamente el foco de debate y el foco de reflexión que yo les planteo a continuación. Hubo un concepto, ya moviéndonos un poco de estas 3 categorías, fundamental, ¿no? Y que creo que es fundamental para entender lo que sucedió, ¿no? Solo podemos entender el presente a la luz del pasado, ¿ya? Sin la luz del pasado nos va a ser muy difícil ver algo. Entonces, siempre es importante ver lo que ya sucedió para entender lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, es fundamental. Y claro, existen 2 categorías o 2 modalidades educativas que han sido las clásicas, ¿sí? Han sido 2 modalidades educativas clásicas que todos conocemos, que todos conocimos, ¿no? Y que ya no son más cercanas. Estas son las categorías clásicas que hemos usado en educación, ¿no? Hace algunos años atrás, ya bastantes. Tenemos la presencial, la educación presencial, el cara a cara, este tipo de educación donde está el maestro, existen los discípulos, que ha habido revoluciones, ¿no? La revolución de la escuela activa, de la escuela nueva, que ya no es tan nueva, ¿no? Entonces, ha habido ahí una variedad de cambios, pero al final
digamos, se ha mantenido una cierta lógica en este tipo de educación, por lo menos desde Grecia, ¿no? Incluso un poco antes, ¿no? Esta lógica de enseñanza-aprendizaje presencial, cara a cara entre el discípulo, el maestro, el profesor, el docente, el educador, como ustedes quieran llamarle, y los nombres que ha ido teniendo a lo largo de la historia, ¿no? Que además ahora también son asunto de debate, ¿no? Si al alumno no hay que llamarle alumno, no hay que llamarle estudiante, no hay que llamarle, hay que llamarle participante, que si alumno significa sin luz. De paso, y hago un paréntesis falso, esa etimología es incorrecta. Alumno no significa sin luz, ¿no? Eso es una etimología, no etimología, sino está errado, ¿no? Está errado analizar la palabra etimológicamente como alumno sin luz, ¿no? No significa eso. La A es más bien la A de nutrir, de alimentar. Cerrado este paréntesis, pues tenemos una historia muy grande, ¿no? De más de 2000 años, de mucho más de 2000 años de historia, ¿no? La presencialidad, que ha sido la clásica, ¿no? La que todos hemos conocido, ¿no? Ir al colegio, ir a un lugar donde aprendemos, ir a la paideia, como sea, ¿no? Y hemos aprendido allí. Y hay otro tipo de educación que tiene una historia mucho más breve, ¿no? Que es apenas de siglo y medio. Y eso es poquísimo, ¿no? Puede aparecer algunos muchos, pero siglo y medio realmente históricamente no es nada. Al menos tampoco es nada en comparación a la presencialidad. Y es justamente el tipo de educación que vamos a rastrear, sobre el que vamos a indagar, ¿no? El tipo de educación a distancia, que es el que nos da luces precisamente como historia para ver lo que sucedió ahora, ¿no? De hecho, no había dicho el concepto, pero lo voy a mencionar ahora. El concepto que emergió, la gran novedad desde el campo educativo, fue este concepto de educación remota de emergencia. Educación remota de emergencia. Pero que vamos a ver que de novedad tiene poco, sí podemos verlo desde una visión histórica, ¿ya? Porque precisamente bebe de todo un transitar histórico, ¿no? Eso tenerlo en cuenta. Entonces, vamos a centrarnos precisamente en este tipo de educación a distancia, como se le llamaba de manera clásica, y vamos a ver cómo esta historia ha influido, apenas cortita de siglo y medio, ha influido en el mundo contemporáneo y en cómo hemos enfrentado la educación en contexto de pandemia, ¿no? Tengan eso muy en cuenta. Bien, voy a pasar a la siguiente lámina. Hay un autor que es sumamente citado, es de hecho uno de los más citados cuando se revisa, es lo primero que nos encontramos cuando revisamos el tema de la educación a distancia, ¿no? Es Garrison. Y él ya planteaba una serie de etapas, ¿no? Que son funcionales, digamos, para entender la educación a distancia. Así como tenemos la edad antigua, la edad media, la edad moderna, ¿no? Con unos límites ciertamente difusos, pero que al menos nos permiten intelegir estos periodos históricos, pues en Garrison tenemos una propuesta de etapas de lo que sería la educación a distancia, que como les repito nuevamente, es una educación que tiene una historia muy breve, de apenas siglo y medio, un poquito menos, un poquito más, ¿no? Y estas tres etapas iniciales, repito, esto es del 85, ya tiene algunos años, de hecho vamos a ver que luego autores como Taylor agregarán dos etapas más, ¿no? Una cuarta y una quinta a estas tres. Garrison, pero vamos a utilizar esta clásica de Garrison, plantea tres etapas en la educación a distancia. Una que obedece a una dinámica de correspondencia, otra que está muy vinculada con las dinámicas de telecomunicación y una final que obedece a la telemática, ¿no? Hasta el 85. Hay que entender este planteamiento en su contexto histórico, ¿no? La de correspondencia es este tipo de educación en el que quizás alguno de ustedes se acuerda, ¿no? Cuando ya aparecen el tema de documentos, una suerte de folletitos que podemos enviar a los estudiantes para que ellos trabajen, ¿no? Claro, estos folletitos eran todavía incipientes, ¿no? Eran una suerte de manuales que de didáctica pues no tenían mucho, ¿no? En mayor o menor medida no eran demasiado didácticos, eran muy clásicos, no tenían las mejores metodologías, pero digamos nos permitían seguir formándonos, autoformándonos y formándonos con el acompañamiento quizás de algún medio externo, ¿no? Eran una suerte de cartas, documentos impresos que se podían enviar, ¿no? Módulos, suerte de libros, ¿no? Cartitas, entonces ya nos permitían, digamos, una suerte de educación a distancia incipiente, ¿no? Todavía muy limitada,
todavía muy cuestionada, ¿no? Y que, bueno, si bien en esa época ya era complicada la educación presencial, pues a distancia era todavía más complicado, ¿no? Al no estar la figura de docente-estudiante. Pero aparecieron este tipo de educaciones, ¿no? Y vemos ahí también una resonancia en el presente, ¿no? Las famosas fichas, las famosas módulos que se utilizaron a nivel mundial, como les llamen en cada uno de los países, ¿no? Y claro, evidentemente no son los módulos de hace 50 años, ¿no? Ni de hace 100 años, sino que son módulos más didácticos, que tienen, digamos, otras cuestiones, ¿no? Pero al final siguen siendo, pues, digamos, esta lógica de contactarnos con el otro para entregárselo, ¿no? Que le logre llegar y que ya con que le llegue, él ya puede ir trabajando, ir haciendo algo, ¿no? Cualquier cosa es preferible a la nada en este caso, en este contexto, ¿no? De educación. ¿Ya? Luego tenemos una segunda etapa, que es la denominada de la telecomunicación. Y precisamente aquí está con el surgimiento y la llegada, cada vez en mayor medida, en un primer momento, de la radio y posteriormente de la televisión. Estoy seguro que ustedes saben mejor que yo cómo hace varios, bueno, bastantes años ya, pues nuestros abuelitos, nuestros padres, o quizás nosotros mismos, depende de quién nos vea, pues se sentaban alrededor de la radio, ¿no? Y digamos, nuestra mayor alegría era escuchar la radio, ¿no? Escuchar lo que se decía en la radio. Como quien ahora ve Netflix, en ese momento, pues la radio era el no va más, ¿no? Y escuchábamos muy atentos. Es curioso que ahora la radio es más complicada, ¿no? Bueno, escuchamos podcasts, ciertamente, mientras estamos haciendo cuestiones, algunos de nosotros, ¿no? Pero la radio ya se nos antoja el sonido como algo muy sencillo, ¿no? Solo escuchar el audio. Ahora nos gusta ver imagen, nos gusta ver audio, nos gusta incluso interrelacionar, ¿no? Pero en ese momento la radio era el no va más. Y claro, llegó a mucha gente y permitió llegar a mucha gente, ¿no? Entonces ahí comenzaron también a poder utilizarse estos mecanismos como medios para la educación, ¿no? También eran medios muy incipientes, unidireccionales, ¿no? No eran bidireccionales, no contemplaban, digamos, las cuestiones didácticas, metodológicas, técnicas, de estrategias que tenemos hoy. Pero bueno, era imposible, ¿no? Porque era en las épocas en las que se dio, ¿no? Con el contexto en el que se dio, a pesar de que ya había autores que mencionaban la necesidad, ¿no? Pero ellos estaban centrados, estos grandes autores, en la educación presencial, ¿no? La distancia, pues casi muchos de ellos ni la pensaban, ¿no? Era como una educación que no era el centro, era como un tipo de educación que existía, pero que era como anexa, ¿no? Como complementaria, pero que estaba ahí, pero que no era para nada el centro, ¿no? Esto también tenerlo en cuenta. Claro, con la llegada de la televisión, pues llegó la imagen, en un primer momento en blanco y negro, ya luego posteriormente a color, ¿no? Entonces, tener eso en cuenta. Y a esto también nos da luz a cuestiones que se hacen ahora, ¿no? La teleeducación, ¿no? Pues vean ustedes cómo esto no es una idea completamente nueva. Si bien es cierto, hay muchas innovaciones totalmente en los medios, pues no es totalmente nueva, ¿no? Y también en la educación radial, que sabemos que la radio llega a más personas que la tele, ¿no? La radio es quizás uno de los medios telemáticos que a más personas llega, ¿no? Aunque ya mucha gente no la escuchaba, la radio propiamente sí que escucha otros medios, ¿no? Como el podcast, que no es lo mismo que la radio, ojo, ¿no? Son totalmente diferentes, obedecen a lógicas distintas. Entonces, claro, la radio como que volvió, ¿no? Aunque ya no mucha gente la escuchaba o escuchábamos cadenas en específico, ¿no? Entonces, ver cómo este pasado ilumina este presente, ¿no? Y ver cómo lo que hacemos aparentemente muy nuevo no es tan nuevo, ¿no? Para eso nos sirve un poco el estudio del pasado. Luego tenemos esta historia, en esta breve visión retrospectiva, el tema de la telemática, ¿no? El tema de la telemática que obedece precisamente a estos inicios, ojo, inicios todavía incipientes de lo que ya en el futuro será Internet, lo que en el futuro serán las computadoras, ¿no? Y precisamente en el tiempo en el que Garrison planteó estas épocas, pues no existió, ya se avisoraba, ya se veía, pero todavía no surgía esta explosión, digamos, de lo que significó la tecnología para el mundo. Y precisamente ahí es cuando se dan dos nuevas categorías que Taylor plantea, dos nuevas etapas, ¿no? La de correspondencia, pues estaría a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX. La de telecomunicación estaría en la década de los 60
y la telemática en la década de los 80, ¿no? Pero desde los 80 hasta aquí, pues ha llovido mucho, ¿no? Ha llovido mucho, mucho. Y en ese sentido, pues ya autores como Taylor en el 95 plantearon incluso dos categorías más, ¿no? Dos categorías más para intentar entender, digamos, esta historia de la educación a distancia. Yo plantearía simplemente una más que voy a mencionar y sobre la que me voy a centrar, que es sobre cómo la tecnología signa nuestra época. No voy a hablar aquí sobre las implicaciones de la tecnología en el mundo contemporáneo, eso nuevamente es materia de una ponencia por sí sola, pero sí que voy a utilizar esta categoría para visibilizar lo que sucedió, ¿no? Ya a partir del siglo XXI hay una explosión, algunos incluso la llaman ya como la cuarta revolución industrial, ¿no? Esta famosa cuarta revolución industrial, donde aparecen nuevos medios para entretenernos, nuevos medios de diversión, aparecen nuevas formas de relacionarnos, aparecen nuevos instrumentos. ¿Se acuerdan que antes de la pandemia todos hablábamos de las TIC en educación? ¿No? Decíamos, las TIC en educación, algunos decían las TAC, las tecnologías del aprendizaje, con un lenguaje un poco más tecnificado, ¿no? Y claro, todos queríamos aprender de las TIC, eran como lo más nuevo. Algo chévere que quiero decirles a ustedes es que actualmente todos nosotros, queridos profesores, sin ustedes darse cuenta, ustedes ya se volvieron casi expertos en las famosas TIC, ¿no? A la fuerza, a las malas, si ustedes quieren. Esta pandemia, entre otras cosas, digamos, obligó a muchos docentes, no a todos, por supuesto, como siempre, pero sí a muchos docentes, a obligatoriamente aprender y aprender demasiado rápido, ¿no? Y claro, aún estamos mejorando, porque claro, el conocer, el usar un mecanismo no nos sirve para decir que lo manejamos, ¿no? Pero avanzamos mucho en ese ámbito, unos más que otros, ¿no? Pero a la fuerza nos tocó. Antes era raro hacer estos congresos virtuales, más bien eran presenciales, tenían un costo de acceso, ¿no? Y ahora que se hagan a nivel virtual en YouTube totalmente abiertos, pues permite también la democratización del conocimiento, de que todos podamos tener acceso de nuestros hogares, ¿no? Y de todos, pues aún hay esa brecha que debemos cerrar, ¿no? No son todos, repito, pero sí que hay un acceso mayoritario, ¿no? Mayor, progresivamente, ¿no? Entonces, bueno, esto lo vamos a poner en tela de juicio también posteriormente. Entonces, la tecnología marca nuestra época, la tecnología marca lo que somos, cómo estamos en el mundo, marca nuestro ser en el mundo, ¿no? Estoy seguro que ustedes, o muchos de ustedes, conocen al famoso Charles Chaplin, ¿no? Y estoy seguro que ustedes han visto, o la mayoría de ustedes, los que no la hayan visto, quizás los de generaciones los más jóvenes que me estén viendo, pues igual no conocen este clásico, ¿no? Tiempos modernos, de Charles Chaplin, ¿no? Pues en tiempos modernos, Charles Chaplin ya nos mostraba, digamos, cómo fue de algún modo el impacto que tuvo la revolución industrial en su mundo, ¿no? Cómo el tema de la fábrica, de la industria, marcó su mundo. Entonces, más o menos como Chaplin en tiempos modernos, ahora tenemos igual un cambio radical, pero que viene de la mano de la tecnología, del Internet de las cosas, del blockchain. Ahorita, de hecho, estoy seguro, por ejemplo, este tema de las criptomonedas es un boom. De paso, cuidado con las estafas, ¿no? Eje transversal, ya como buen docente, no tengan cuidado con las estafas en ese ámbito, ¿no? Que claro, el desconocimiento, la ignorancia a veces lleva a no actuar de la mejor manera, ¿no? Pues aparecen, digamos, muchas cuestiones que antes no existían, ¿no? Nuevos modos de divertirnos, nuevos modos de entretenernos, ¿no? Ya no vemos la tele, ahora estamos en redes sociales, cada vez vemos menos la tele, ¿no? Aún se sigue viendo mucho, pero ahora nos informamos por medios alternativos, por redes sociales, nos informamos, digamos, ya no vemos la televisión, el programa que se nos plantea, sino que si queremos ver otra cosa, ponemos, digamos, el Netflix, los que tienen acceso, ¿no? Entonces, son nuevos modos que cambian nuestra manera de estar en el mundo. Hay muchos filósofos, como el famoso Marcus Gabriel, que plantean que existen ya no películas en el contexto de nuestra época, sino en este caso series, que igual que hacía Chaplin en tiempos modernos, señalan lo que estamos viviendo ahora con la tecnología. Entonces, les recomiendo una serie, si alguno de ustedes tiene tiempo, es muy famosa, seguro ya la conocen, pero se la recomiendo, ¿no? Es quizás
tan importante como fue tiempos modernos en su momento en la actualidad, ¿no? Esta serie es Black Mirror, ¿no? Es una serie de origen anglosajón, si mal no recuerdo, que muestra, digamos, la tecnología de un modo interesante, ¿no? Y cómo marca nuestras vidas. Quizás desde una perspectiva un tanto distópica, un tanto pesimista, pero que se acerca mucho al horizonte de lo que estamos viviendo, ¿no? Y de lo que viviremos en no demasiado tiempo. Y esperemos que ojalá no, ¿no? Que podamos salir de estas redes. Bien, a la luz de esta breve visión retrospectiva por el tiempo que tenemos para la charla, a la luz de esta, de hecho ya llevo 3, 4, casi 40 minutos, ¿no? A la luz de esta visión histórica de la realidad, pues se acuña, digamos, un término que fue el no va más, ¿no? Todo el mundo estaba con esta categoría, educación remota de emergencia, ¿no? Y precisamente la educación remota de emergencia bebe de esta historia que ya les he planteado, de hecho ustedes ya han visto muchos elementos que se han retomado, y que busca justamente esto, ¿no? Atender de manera remota, que no virtual, sino de manera remota, ¿no? La palabra es muy clara, a distancia, y ni siquiera usa el término a distancia, ¿no? Y en contexto de emergencia, ¿no? A llegar a todos y todas, con todas las preguntas que antes ya les mencioné. Entonces, claro, esta categoría evidentemente no es una copia de la educación a distancia, no es una copia de la educación virtual, sino que tiene como su propio estatuto, ¿no? Quizás un poco frágil, pero tiene su propio estatuto, ¿no? Y está diferenciada de la educación a distancia y de la educación virtual, a pesar de que bebe de ambas, ¿no? También aquí quiero mencionarles que la educación a distancia, digamos, es el antecedente histórico de lo que será la educación virtual, pero actualmente no podemos considerarlas sinónimos, ¿no? La educación, si bien es cierto, en muchos lugares se hablan como sinónimos, digamos, educativamente no son lo mismo, ¿no? Porque obedecen a categorías distintas. La educación a distancia y la educación virtual. Por ejemplo, la educación a distancia obedece precisamente a la dispersión, ¿no? A que si yo no puedo acceder a la escuela, pues la escuela pueda llegar a mí, ¿no? Por la distancia. No llego, digamos, y no solo a la escuela, sino a la escuela, digamos, entendida como Artuschen, ¿no? Como este gran ente, como esta gran institución, ¿no? Que puede ser colegio, escuela, universidad, instituto tecnológico superior, ¿no? Al que yo no puedo llegar, pero que quiero estudiar. Entonces, ¿cómo llego si estoy muy lejos? Pues con estas formas a distancia. ¿Ya? Que pueden usar medios virtuales o no, ¿sí? Que pueden o no usarlos. Ya ahora la gran mayoría lo usa. Y luego tenemos la educación virtual, pero no obedece la educación virtual tanto a la dispersión. Hay una nueva categoría para analizar la educación a distancia, que ya no es la lejanía, la distancia, sino en la educación virtual está la distancia, evidentemente, pero además de la distancia tenemos la categoría de tiempo. Lo que marcará, al menos prepandemia, bueno, y quién sabe después, la educación virtual está marcada por la categoría no de distancia, que también, sino por la categoría de tiempo. ¿Ya? ¿Se acuerdan antes de la pandemia? Íbamos al trabajo, veníamos, teníamos hijos, los que tengan hijos, hijas, teníamos ocupaciones, y claro, ir presencialmente al aula nos era complicado. Entonces, el ahorrarnos el trámite de ir hasta la institución y volver de la institución, ya por las horas, por nuestros horarios, por nuestros tiempos, pues la solución clásica era la educación virtual, ¿no? Que nos permitía solventar los problemas de tiempo. Entonces, la categoría de la educación virtual ha sido el tiempo, ¿no? El no disponer del tiempo necesario antes de pandemia, ¿no? Tengan eso muy en cuenta. Entonces, eso para diferenciar brevemente la educación a distancia de la educación virtual. Claro, en contexto de pandemia, estas cuestiones, estas fronteras se difuminan, aunque bueno, por definición, toda frontera es difusa, pues en contexto de pandemia, pues esto se nota aún más, ¿no? Todas estas fronteras son mucho, mucho más difusas de lo que eran en un inicio, ¿sí? Tengan eso muy en cuenta, ¿no? Y aparece este nuevo concepto de educación remota de emergencia que bebe de toda la historia anterior, busca llegar a todos los estudiantes y dentro de eso aparece otra vez el debate y retomamos el tema inicial, el debate acerca de la calidad de la educación virtual. Existían muchos cuestionamientos de la educación virtual. Si puede ser de calidad. Hay quien dice que el cara a cara es necesario, el contacto humano es necesario. Hay quien dice no, puede haber educación virtual de calidad, como puede haber educación virtual que no es de calidad. Dice, igual que lo pasa en la presencialidad.
sea, en la presencialidad igual, no toda la educación presencial es de calidad. Hay educación presencial que era nefasta, que era mala. Entonces había quien decía que no debemos satanizar la educación virtual, que también puede ser innovadora, que también puede ser de calidad y que incluso algunos decían que puede ser incluso mejor que la presencial. Entonces, claro, ahí hay un debate fuerte, ¿no? Hay un debate fuerte acerca de las posibilidades y potencias de la educación virtual. Pero lo cierto es que a quien le gustaba más y a quien le gustaba menos, ahora resulta que todos absolutamente estamos dentro de la virtualidad, ¿no? Entonces, esto todavía, de hecho, lo que estamos viviendo en pandemia nos va a permitir tener más herramientas para este debate, ¿no? Pero como mínimo, ya ahora todos estamos en la virtualidad. ¿Ya? No, nos guste más o nos guste menos, es en donde estamos y en donde nos toca innovar, en donde nos toca garantizar calidad, porque es lo que tenemos actualmente, ¿no? A riesgo de morir, o sea, literalmente, ¿no? A quien no le gustaba la educación virtual, en un principio, pues estaba en riesgo de morir, de ir a las aulas, o sea, era un riesgo tremendamente amplio. Y en ese caso ya todos entramos a la educación virtual, ¿no? Pero, repito, esta pregunta aún sigue abierta, ¿no? Esta clásica pregunta, si es necesario el contacto humano o virtualmente también se puede hacer educación. Entonces, es una pregunta difícil, tremendamente difícil. De hecho, yo les voy a dejar con la pregunta, no me voy a atrever a responder. Lo que sí les voy a decir es que no podemos satanizar ningún tipo de educación, y menos aún cuando estamos en ella, ¿no? Es lo que nos toca vivir. Bien, el concepto que se acuñó en ese momento fue educación remota de emergencia, ¿no? Pero yo les hago una pregunta a ustedes. Ha pasado más de un año. Nos seguimos vacunando a un ritmo que no es el mejor de los ritmos, ¿ya? Con todo el problema político, social que ustedes conocen igual o mejor que yo, ¿no? Que no quiero rememorar para no enojarnos, ¿ya? Pero ¿qué sucede? Y es la pregunta que les planteo. Cuando la emergencia se vuelve permanente. Pasaron 15 días. Pasaron 15 días y no volvimos a las aulas. Pasó un año y no volvemos a las aulas. Ahora ya me consta que muchos docentes, muchos de ustedes fueron vacunados. Muchos otros no, pero muchos de ustedes ya están vacunados. Y claro, ¿será que ya vamos a regresar? Yo no tengo una bola de cristal para decirles, vamos a iniciar en septiembre, cierra con clases, ¿no? O en tal mes vamos a volver a semipresencial. Porque el futuro, por definición, es indecible, ¿no? El futuro no se puede, digamos, predecir, ¿no? Yo no tengo una bola de cristal para decirles lo que va a suceder. Pero lo que sí sabemos es que debemos acostumbrarnos, digamos, a lo peor, ¿no? Esperar lo mejor, pero a la vez estar preparados para lo peor, ¿no? Entonces, esperar lo mejor, pero estar preparados para lo peor. Entonces, y esto ya no sucedió, ¿no? Debemos ir reforzando, formándonos, seguir viendo mecanismos para poder ver cómo actuamos ante la complejidad de la educación remota de emergencia y de la pandemia, ¿no? Y sobre todo, pensar y ver cómo actuamos, ¿no? Que a lo mejor debe ser distinto en la educación, debe ser distinto en la educación rural, que implica lo bilingüe, que implica lo multigrado, que implica lo unidocente, lo bidocente, ¿no? Que son los que debemos pensar, ¿no? Si ya nosotros tenemos problemas, imagínense estos contextos. Entonces, ¿qué hacemos cuando la emergencia se vuelve permanente? Debemos estar preparados. Bueno, yo les hice muchas preguntas, y esta es la última lámina, ya no les canso más, deben estar cansados todos y todas, incluso yo también, ¿no? Pero yo con mucha pasión lo hago. ¿Qué hacemos? ¿Ya? Tú me dices, Luis, muy bien, nos has hecho una gran cantidad de preguntas, pero nos dejas con más dudas que respuestas. En primer lugar, les diría que eso es mi objetivo. Si les dejé con más dudas que respuestas, pues es uno de los objetivos de esta ponencia. Pero bueno, tampoco les voy a dejar en la nada. Voy a dar una serie de caminos, que tampoco es que sean el agua tibia, ¿no? Que no es que inventé el agua tibia, pero son una serie de caminos que me parece importante mencionar para enfrentar la pandemia, ¿no? Hay muchos más, pero yo voy a organizarlos en 5 grandes vías, como lo haría Tomás de Aquino, ¿no? Entonces, muy brevemente. Primero, necesitamos inversión pública en educación. Esto parece algo evidente, pero políticamente a veces no es tan evidente. Se necesita una educación de calidad y para eso, además de nuestra vocación, de nuestra mejor intención, que es necesaria, no sirve de nada tener las mejores instalaciones
si no somos buenos docentes, ¿no? Pero sin entrar tampoco en discursos como estos, es necesaria la inversión pública en educación. O sea, es necesaria, bien focalizada, bien estudiada, sin corrupción, pero la inversión pública es necesaria. Y es algo que debemos exigir como ciudadanos. Entonces, eso hay que mencionarlo, ¿no? Porque algunos lo obvian, ¿no? Innovemos, pero ¿en qué contexto innovamos? Se necesita inversión pública en educación para mejorar la educación. Esto es un hecho, ¿ya? ¿Cuánta, cómo? Pero se necesita, ¿no? Entonces, tener eso en cuenta, ¿no? Bien administrada, bien focalizada. Ahí los economistas saben mucho más que yo, pero el hecho es que se necesita. Cobertura y calidad educativa. Debemos buscar los medios, como ya les dije, para acceder a todos. Y debemos en estos medios intentar garantizar la calidad. Y para eso quedaron aún muchas preguntas abiertas, ¿no? También se necesita, relacionada a la pertinencia, justicia curricular. ¿Qué es lo que vamos a enseñar? No debemos perder de vista el campo epistemológico, ni el campo ético, ni el campo psicológico, pero debemos integrarlos todos. Debe ser un currículo, y voy a utilizar 4 categorías breves para plantearles mi posición. Y es una posición ya muy conocida, ¿no? Un currículo integral, un currículo inclusivo, un currículo ecológico y un currículo significativo. Esta última categoría no es precisamente la que quería mencionar, ¿no? Pero estas 4 categorías, ¿qué vamos a enseñar? No centrarnos solo en conocimientos, por supuesto, pero tampoco irnos al otro extremo, dejar a los estudiantes sin que aprendan nada, ¿no? Y pasarnos, digamos, toda la clase centrado en otros temas, ¿no? Solo haciendo otras cosas, ¿no? Aprender conocimientos, pero también no olvidar lo psicológico, lo emocional, ¿no? No caer en psicologismos, no caer tampoco en el tema central, ¿no? No olvidar la epistemología, la ética, ¿no? Y la psicología. Integral, no olvidar ninguno de los elementos. No puede ser centrado en conocimientos, en contenidos, pero tampoco podemos olvidar los conocimientos del lado epistemológico, ¿ya? Porque en muchos países o en muchos lugares he visto que también se cae en el error de ir de extremo a extremo. Planificar en y con la desigualdad. Es algo que también les quiero mencionar brevemente, ¿no? Es algo que debemos considerar y sobre todo ustedes docentes son el gran puente con sus estudiantes, son quienes mejor conocen esa realidad y solo ustedes sabrán darnos realmente las ideas para poder llegar a los estudiantes y son quienes lo están logrando. Son ustedes realmente ahí los verdaderos héroes en este camino educativo, ¿no? En conjunto con los estudiantes. Y última y final, y ya Jorge me hace caras de que ya debo terminar, es educar en la incertidumbre. Esto es fundamental. Nunca las verdades absolutas estuvieron tan cuestionadas, todas y cada una de ellas. En ese sentido debemos utilizar la duda, pero la duda en el sentido cartesiano de la palabra, ¿no? En el sentido que Descartes lo utilizaba. La duda que nos permite deconstruir y nos permite construir, ¿no? Que nos permite también actuar, que nos permite estar preparados. Esperamos lo mejor, pero nos preparamos para lo peor, ¿no? Entonces, tener eso en cuenta. Y además, todo lo que nos viene, ¿no? Ya una vez volvamos a clases, a semipresencialidad, como fuera, vienen cuestiones muy difíciles, ¿no? Después de un año en educación remota. Muchas gracias a todos. Ha sido un honor compartir esta tarde con ustedes.